El tema de la predicación de esta tarde es corriendo la carrera de la fe con paciencia. ¿Cómo corremos la carrera de la fe, hermanos? Con paciencia. Uno de los pasajes grandes que encontramos en la Biblia es este que hemos leído, que nos habla acerca de la vida y de la fe cristiana. Este libro es escrito en un momento importante para los cristianos del primer siglo. Habían transcurrido algunos años ya desde que estos hebreos habían recibido el mensaje del Evangelio. Y Dios inspira al escritor de Hebreos para animar a esos cristianos que estaban pensando en abandonar la carrera de la fe. Este libro está escrito para exhortar, para animar a aquellos que por un tiempo han caminado en la vida cristiana. Yo no sé cuántos años tenga usted siendo cristiano o cuántos años tenga usted siendo parte de una iglesia. Hoy Dios nos habla a través de su palabra que tenemos que seguir adelante. La vida cristiana no es una vida de momentos o de sentimientos. La vida cristiana es una vida de constancia en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que escucho en este lugar, hay personas que se han incorporado o han sido parte ya de la familia de Cristo. Déjenme decirles las palabras de Jesucristo: el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar en las cosas de Dios. Hay que perseverar en la fe. Hay que perseverar abrazando las promesas de nuestro Dios. Dios nos enseña que la vida cristiana se compara como una carrera. Aquí nos habla de una figura retórica y nos habla acerca de cómo es la vida cristiana. ¿Cuántos son cristianos? Déjeme decirle y recordarle de parte de Dios que nuestra vida en esta tierra es comparada como una carrera, no de rapidez, sino de resistencia. No es el que inicia, sino el que termina, y termina caminando con Dios, terminando viviendo una vida donde su vida exalta a través de su testimonio la grandeza de Dios. Dicho lo anterior, vayamos al pasaje de la Biblia, y dice el escritor de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, ponga su vista ahí. Por tanto, nosotros, aquí está haciendo referencia a los cristianos, a los que hemos recibido por fe y hemos venido en fe y en arrepentimiento a las cosas o a la gracia de Dios. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La palabra de Dios nos habla en este pasaje que la vida cristiana tiene testigos, hombres de Dios que ya caminaron con Dios, hombres que están registrados en la palabra, en la Biblia, y que nos habla de cómo Dios los usó. Hombres como Moisés, hombres como Abraham, como Job, como David, como Salomón, profetas como Elías, como Eliseo, hombres que en su tiempo supieron abrazar las cosas de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Solamente es el tiempo, porque Dios sigue siendo el mismo. El Dios de Abraham, el Dios de Moisés, es ese Dios que está esta tarde en este lugar. Él sigue siendo Dios. Y así como estuvo con ellos, estará con su pueblo hasta el final. Y la palabra de Dios dice entonces: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ellos que ya están con el Señor, están viendo cómo usted está caminando su vida cristiana. Ellos que ya caminaron y ya están con el Señor, están viendo cómo en el siglo XXI, la iglesia del Señor en este lugar de la tierra, estamos caminando nuestra vida cristiana. Y la palabra de Dios dice entonces: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos. La carrera nos habla de algo que tenemos que hacerlo constante. La palabra en el griego nos habla de una agonía. La vida cristiana no es fácil. Repito, la vida cristiana no es fácil. El escritor a los Hechos dice que es necesario que lleguemos a la presencia de Dios a través de vivencias, de experiencias difíciles. La vida cristiana no es color de rosa.
está rodeada de muchos momentos difíciles, donde nuestra vida será probada, donde nuestra fe será probada. La vida cristiana, y es posible que esta tarde tú estés aquí, llegaste a este culto, te invitaron, te trajeron, quizás no con el deseo de estar. Pero déjame decirte, recuerda de parte de Dios que la vida cristiana es una vida de mucho sufrimiento. Pero Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran diferencia. He aquí, yo estoy con ustedes, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Y todos los días implican días buenos y días malos. Días cuando sientes que Dios está contigo y días cuando sientes que estás solo. Porque hay momentos en los cuales nos sentimos solos. Y no es porque Dios haya alejado, a menos que estés pecando, sino que muchas veces esta nuestra caída nos hace pensar que estamos solos, pero la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, camina con su Señor. La palabra de Dios dice entonces que tenemos que correr esta carrera. Hay testigos que lo están viendo. Y la palabra de Dios dice, y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay ciertas cosas que nos impiden correr la carrera de la fe, tomados de la mano de Dios. Y la palabra nos exhorta esta tarde y nos habla de despojarnos, de quitarnos. Hay cosas que nos hacen que no avancemos como Dios quiere que avancemos en nuestra vida cristiana. El orgullo es uno de ellos. La soberbia, el rencor, la envidia, la falta de perdón. Son cosas que están en el corazón del hombre y que están ahí y no permiten que tu vida avance en el Señor. ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? ¿Cuántos años hace que Dios te alcanzó? ¿Qué has hecho para la obra de Dios? ¿Qué hemos hecho para la gloria del Señor? Tenemos todo, tenemos a Cristo, tenemos al Señor, tenemos sus promesas, tenemos su presencia. Pero a veces permitimos que esas cosas frenen la obra de Dios en nuestras vidas. Tenemos entonces nosotros que caminar y despojarnos de esas cosas que nos asedian. Que tengamos cuidado y que eso no sea un obstáculo para que nosotros avancemos en las cosas del Señor. Dice otra versión, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. El legalismo es otro. El libertinaje es otro. ¿Cuántas iglesias estamos aquí, pastores? 10. Este lugar tendría que ser insuficiente. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que son parte de una iglesia? No hay compromiso con las cosas del Señor. Tenemos que dejar de un lado, tenemos que quitarlas de nosotros y tenemos que buscar la presencia del Señor para que caminemos tomados de las promesas en su palabra. La palabra de Dios nos enseña a nosotros a que corramos con paciencia esa carrera de la fe. Vaya conmigo y busquemos en Colosenses capítulo 2, versículo 20. Tenemos que dejar esas obras muertas que nos están deteniendo. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosas y les dice en el capítulo 2, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de qué? A veces hacemos muchas cosas que están solamente dentro de nuestro criterio y que Dios nunca ha dicho que tú hagas o dejes de hacer. Tu peor enemigo no es Satanás, porque él ya está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Él es un enemigo vencido. ¿Sabía usted eso? El peor enemigo tuyo eres tú mismo. El peor enemigo de ti y de tu alma eres tú mismo, tu carne, tu naturaleza, que constantemente lucha en contra de las cosas de Dios. Hay que sujetar la carne a Cristo Jesús. La carne es indomable e insaciable. La carne no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no se quiere congregar. La carne se resiste y pone muchos obstáculos.
es muy tarde para el culto de confraternidad. Es muy lejos. ¿Por qué tan lejos? Y busca a la persona pretextos para no asistir o no hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y déjeme recordarle que no le hacemos un favor a Dios. Estar aquí esta tarde. Dios nos bendice con su presencia. Dios sigue siendo Dios y nosotros. Usted y yo necesitamos del Señor. Estamos de paso. Y la palabra de Dios nos habla entonces en este pasaje a que tengamos cuidado con aquellas cosas del mundo mismo que inventamos nosotros, pero que realmente no nos ayudan para correr nuestra vida cristiana como Dios nos ha enseñado que la corramos. Y Dios quiere que nos mantengamos firmes en esa postura. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Y Él quiere que caminemos con ese mensaje en nuestros corazones. Ahí mismo, en Colosenses 3, versículo 1. Un pasaje muy conocido. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Cuáles? Las espirituales. Si decimos ser cristianos, nuestra prioridad debe de ser Dios. Si decimos que amamos a Dios, nuestra prioridad, nuestros intereses, nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestros objetivos, nuestras metas en este año 2024 tiene que ser Dios. Más comunión con Dios. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que interesarnos por las cosas espirituales. Este mundo es pasajero. No trajimos nada a esta tierra y nada nos vamos a llevar. Desnudos venimos, nos vamos a ir igual. Yo no logro entender a la gente que se preocupa y se afana tanto por las cosas terrenales, ahorrando, invirtiendo proyectos en cosas que no podrás disfrutar cuando partas de este mundo. Yo no logro entender eso. Bueno, sí lo entiendo. No logras entenderlas o ver las riquezas que tenemos en el Señor. Pero la palabra es clara. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba. Me da gusto cuando los cristianos procuran agendar como prioridad las actividades de Dios. La palabra dice que pongamos la mira. Y el pasaje nos habla de hacer un ejercicio constante, valorar, evaluar. Somos seres eternos. Eres parte de una familia, eres parte de una iglesia, pero delante de Dios somos almas que vamos a vivir por la eternidad. Y que Dios estableció aquí en la tierra que sería a través de este mensaje del Evangelio de Jesús, en el cual vendríamos al conocimiento de la verdad, para encontrarnos con nuestro Creador. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hoy Dios nos exhorta y nos habla que tu prioridad en este año 2024 no sean las cosas materiales. Y alguien puede decir: pastor, usted no conoce mi vida, usted no sabe quién soy. No, yo no sé quién es ni cómo vive su vida, pero sus acciones dicen en su corazón quién es la prioridad. Jesús dijo que somos la luz de este mundo y somos la sal de esta tierra. Tenemos que ser la diferencia. Y es el mensaje a los hermanos en los Hebreos, que hoy Dios nos habla a nosotros. Despojémonos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dios o nosotros? ¿O Dios o ustedes? ¿Quién lo va a hacer? Ustedes tienen que hacerlo. ¿Cuántos aman a Dios? Usted tiene que hacer eso por el bien de su alma. Despojémonos de las cosas que nos asedian. Ya vi ejemplos. El orgullo, la soberbia, la avaricia. Cosas que están en el corazón del hombre, que no permiten o no lo dejan a ese cristiano, a esa cristiana, de vivir una vida plena en el Señor. Se consagra por un tiempo y luego se aleja de las cosas de Dios. Inestables. Vamos al pasaje otra vez de Hebreos y sigamos leyendo la palabra del Señor. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es una realidad. Nadie puede decir yo no, pastor, porque entonces estarás mintiendo. Todos tenemos que luchar contra algo. Todos tenemos algo que corregir esta tarde y mejorar.
para que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Y luego viene el consejo, la exhortación, y corramos, ¿cómo? Con paciencia, con aguante, con resistencia. Es que el hermano ya no me saludó, no nos caemos bien, etcétera. Razones por las cuales muchos tiran la toalla, ya no quieren caminar. ¿Quién lo salvó? Le pregunto a la iglesia, ¿quién lo salvó a usted? ¿El pastor o Cristo? ¿A quién tiene que seguir? Entonces, ¿por qué deja de caminar con el Señor? Cristianos muchas veces que se derriten. No, hombres con carácter, mujeres con carácter que caminen con el Señor. Con paciencia, con ganas o sin ganas, voy a caminar con el Señor. Si en la casa no quieren ir al templo, yo voy con que quieren ir a la casa de Dios. Con paciencia. Dice Pablo, no lo busquen, en Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y déjeme decirle que aunque Satanás es un enemigo vencido, no deja de tirar dardos, insinuaciones, distracciones, donde muchos caen y poco a poco comienzan a alejarse de aquello que un día abrazaron con tantas ganas y con tantos deseos, y ahora están en el lugar donde nunca imaginaron estar, lejos de Dios. Además del pecado, de los pecados que mencioné, uno de los más grandes, si no es que el más grande que en la Biblia registra que comete el hombre, ¿sabe cuál es? El pecado de la duda. Hay muchos que han dejado de creerle a Dios. Hay muchos que dudan si todo esto que estamos haciendo tiene sentido. Y esa duda ha dejado en ellos un estrago sin precedentes, vidas drenadas, cristianos tibios, intermitentes, que con el tiempo que tienen sirviendo o conociendo de Dios, estarían en otro nivel sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ¿cuántos de ustedes en su iglesia sirven, hermanos? ¿Sabe usted que dirigir una iglesia es complicado? Y requiere de todos para que participemos y sumemos en las cosas de Dios. Todos somos útiles en las manos de Dios. Todos. Corramos con paciencia, dice la palabra de Dios, que tenemos por delante. Tenemos un año 2024 con mucha incertidumbre, con pronósticos reservados, la economía, no se diga el tema de la inseguridad. Cada vez hay más miedo para salir de casa, emprender negocios. Tenemos algo que hacer este año 2024 y tenemos que hacerlo de la mano de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. No hagas planes si Dios no está en esos planes. No hagas proyectos, no emprendas objetivos y metas si Cristo no está en ellas. Porque es posible que intentes y fracases. Porque, hermanos, si no está Cristo, si no está Dios en nuestras vidas, todo es infructuoso. Si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuántos hogares hacen intentos? ¿Cuántas parejas, cuántos esposos, esposas hacen los mejores planes para organizar la familia, las actividades, las escuelas de sus hijos? Y no se arrodillan a preguntarle a Dios. Qué triste y qué lamentable eso. Y ahí están los resultados. Matrimonios con muchos problemas y dificultades, porque no has hecho lo más importante, poner a Cristo en el centro de tu hogar. Pero hoy Dios te habla. Hoy podemos cambiar. Hoy podemos corregir. La palabra está aquí para ayudarnos. Versículo 2 de Hebreos. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A quién hay que mirar, hermanos, en todo esto?
a Cristo. Hay que poner nuestra mirada, nuestro objetivo principalmente en Cristo Jesús. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los cristianos somos hombres y mujeres que somos convencidos de que Cristo está con nosotros. Tiene que estar nuestra mirada, nuestro objetivo, viendo el ejemplo perfecto que es Cristo Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo, hermanos. Y tenemos que hacerlo de esa forma. Hoy más que nunca vemos que los ejemplos no son los que Dios habla en su palabra. Ser padre, ser madre es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero también una responsabilidad muy grande. El deber del padre, además y sobre traer el gasto a la casa, es instruir a la familia en las cosas de Dios. Es triste y lamentable cuando escuchamos a padres en las iglesias o madres con los hijos que les dicen: váyanse al templo, ahorita los alcanzo, no los mandes solos, ve tú con ellos. La instrucción es clara para los hombres, para las mujeres que tienen la bendición de tener hijos. La palabra de Dios entonces nos habla a nosotros de poner nuestra mirada en Jesucristo, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Seguir las pisadas de Jesús. Enseñarle a nuestros hijos a que pongan su fe en Jesucristo. Que no vean al hombre, porque el hombre falla y se equivoca. ¿O no? ¿O solo el pastor? Porque regularmente, como es el más visible, es al que más señalas. Y eres duro, y eres crítico, y eres tajante. Pero ¿sabes qué? Tú también pecas. La diferencia es que a ti no te ven como al pastor. Porque si fueras tan crítico como eres con el líder, serías más humilde con tu vida cristiana. Amén. Aunque no hay amén, ese es amén. La palabra nos habla entonces de poner nuestra mirada. Filipenses 2, versículos 6 y 8. Y vamos a ver uno de los pasajes de la Biblia donde nos habla del ejemplo de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. ¿De qué? Siervo. El mayor ejemplo para nosotros es Jesucristo, que pudiendo ser el que gobierne de manera autoritaria todo esto, nos enseñó a hacer una vida de siervos. ¿Sabe que yo escucho hoy mucho esa frase que dice: yo soy cristiano, yo amo a Cristo? Pero escucho muy poco a gente que diga: Jesucristo es mi Señor. Porque cuando decimos es mi Señor, es porque tienes que sujetarse a la palabra que Él dice, hermanos. Y ahí no todos. Cualquiera puede ser cristiano el día de hoy, pero muy pocos obedecen a su Señor y Salvador Jesucristo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló en la cruz del Calvario, crucificado junto a dos ladrones. La gente le escupía, lo injuriaba. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalos, porque ¿qué? No saben lo que hacen. Y así hay muchos. No saben lo que hacen y no saben lo que dicen. Si conocieran todo el trasfondo, tendrían más cuidado. No saben lo que hacen. Él pudo haber rechazado en ese momento el sacrificio, pero dijo: no, no se haga mi voluntad sino la tuya. Al final prevalece la voluntad del Padre por encima de nuestro propio yo. ¿Cuánto estamos dispuestos a eso? Por eso la palabra de Dios esta tarde es: corramos con paciencia la carrera de la fe. Tomar nuestra cruz, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días.
Levantarte en la mañana, encomendarte al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Si te equivocas, corriges. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Estamos en el pasaje. ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nacemos, no nacemos siendo obedientes, aprendemos a obedecer a Dios cuando venimos a Cristo. Esta tarde Dios está interesado en que la iglesia en este lugar se anime a caminar con paciencia la carrera de la fe. Tu lugar es importante en la iglesia. Delante de Dios todos somos importantes y en sus manos útiles. Pero déjeme decirle algo también que es fuerte. Pero nadie es indispensable. Si no lo haces tú, habrá alguien más que Dios use para que cumpla su palabra donde tú estás. Así es que si Dios te considera en algo, en la iglesia donde estás, dígale, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Porque si no, Dios entonces usará y tomará a alguien más. Regresemos al pasaje y avancemos en la predicación. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué? No se canse hasta desmayar. Si tú piensas que contigo han sido duros, si tú piensas que contigo la gente ha sido injusta, ve a Cristo y te darás cuenta que realmente es injusto. Si tú piensas que lo que la gente ha dicho o te ha hecho es difícil y duro de perdonar, ve a Cristo, que sufrió tu pecado y mi pecado, sin mancha, y como cordero estuvo siempre obedeciendo al Padre Celestial. No nos cansemos entonces, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando empieces a sentir que la vida cristiana es difícil, aún nos falta ver a Cristo para que veamos cuánto sufrió y cuánto fue el costo de nuestra vida y nuestra salvación en Cristo Jesús. Lucas 23:33 y concluimos ahí. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, estoy en Lucas 23:33, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, ¿qué? Perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Y es así como este es el retrato de los seres humanos, pensando que somos mejores que los demás. No. El único perfecto es Cristo. Todos necesitamos aprender y crecer en el Señor. Si este año 2024 Dios te concede la vida, déjame recordarte que hay cosas que mejorar en tu vida. Hay cosas que corregir. Y hay cosas que imitar de Cristo. Todos, no importa cuántos años tengas, 20, 30, 50, 80, 90 años, hay cosas que Dios puede trabajar todavía en tu vida. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando. ¿Qué hacía el pueblo? ¿Sabe qué hace la gente aquí donde estamos? Están mirando. ¿Qué hacemos como cristianos en este lugar? La gente observa. La gente sabe quién es cristiano y la gente sabe quién no lo es. Puedes engañar a quien tú quieras, pero Dios conoce tu vida. Y a unos gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros, salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 46. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo, Padre, ¿qué? Y luego, esta es la actitud para este año 2024. Señor, toma nuestras vidas. Toma nuestras vidas. ¿A dónde vamos a ir?
¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta palabra que hemos escuchado de parte de Dios trae consigo algo muy importante que yo suelo decirle a la iglesia y lo comparto con usted esta tarde. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. A partir de hoy eres responsable de la palabra que has escuchado y un día le entregarás cuentas a Dios. Yo soy responsable como pastor de cada mensaje que he predicado y que Dios me conceda predicar en esta tierra. Pero usted es responsable de cada palabra que escucha de parte de Dios y le entregará cuentas al Creador de lo que escuchó en esta tierra.